Hola gente, bienvenidos una vez más al canal, gracias por pasar. Como pudieron ver en la descripción del video, hoy quiero hablarles de un libro que es bastante famoso, de un escritor que es aún más famoso y que siento que, bueno, que no se ha dicho ya de este libro, de estos personajes. La verdad es que ya hay muchísimo de que se puede ver en internet sobre ellos, pero bueno, quería empezar el mes que, como saben, para mí es uno de mis meses favoritos. Incluso en el tema de las lecturas siempre parto libros que vayan como con esta temática. Me adelanté bastante este año con este en particular por el tema de la película. Quería leérmelo antes de ir a verla. Y bueno, les puedo decir que a pesar de que es un libro tan grande, la verdad es que se lee sumamente rápido. En mi caso, y por la presión que tenía, me tomó menos de 2 semanas, pero la realidad es que lo disfruté muchísimo. Como les digo, la verdad es que no sé qué puedo decirles que ya no se sepa, digamos, de esta historia, pero bueno, la idea es compartirles mi experiencia con el libro y por qué me gustó tanto. Em, Como ustedes saben, bueno, la historia se desarrolla en esta ciudad ficticia de Derry, con estos personajes tan lindos o estos niños que al final de verdad uno queda sumamente enganchado con ellos. Eh, bueno, que serían bueno, Bill, que es el que se conoce porque es como el líder del grupo. eh, Eddie, que es el chiquitín que siempre anda como enfermo o enfermizo. Ahí después uno se da cuenta más o menos que en realidad con, por, por qué se ve como si fuera enfermizo. En realidad es una cuestión más de la mamá que de una condición física, pero bueno, y eso es una parte que me gustó muchísimo y me pareció muy interesante. Ben, que es uno de mis personajes favoritos, bueno, para mí es mi preferido, con el que más me identifiqué, el que me produjo como más ternura, el típico gordito enamorado, sumamente inteligente, ratoncito de biblioteca, bueno, me encantó. Después tenemos a Mike, que es el niño de color, y por esto, bueno, en toda la historia vamos a ver casos de muchos temas que se tocan fuertes, como es el racismo, la homofobia, eh, relaciones enfermizas entre padres e hijos y de varios tipos. Y bueno, en el caso de Mike, obviamente una de las cosas por las que él más sufría era por su color de piel. Tenemos a Beverly, que es la única chica del equipo, del grupo. Y me queda Stan, que era el judío y que también por su religión llevaba palo, como decimos por aquí. Y creo que no me queda por fuera ninguno. Si era Bill, Eddie, Ben, Beverly, Eddie y Mike y Stan. Uh-huh. Eh, ya teniendo la comparación de las dos cosas, digamos, yendo a ver las películas que he hecho, eh, pero definitivamente ni siquiera uniendo las dos cosas en tema de miniserie y películas, es suficiente, a pesar de que son bastante extensas, para entender este mundo que es sumamente complejo y va muchísimo más allá de lo que se nos presenta en ambas adaptaciones. Por ejemplo, la forma que más se conoce o lo que llama más la atención tanto en la miniserie como en las películas es a It como el payaso, como Pennywise, y en el libro lo podemos ver como, porque llamaba un poco, para mí por lo menos llamaba un poco la atención que el libro se llamara It y que uno siempre, la referencia que tenía era siempre la de Pennywise, la del payaso. Y yo entonces It es el sobrenombre, ahí cómo está la cosa. Y al final, cuando lees el libro te das cuenta que en realidad eso, y que ellos lo llaman así, los niños lo llaman eso porque no tenía una forma definida. En realidad ahí es como un ente prácticamente extraterrestre, que lo que hace es, por medio del temor, asustar sus víctimas más fáciles, por así decirlo, de atrapar son los niños porque son como los más
inocentes y también como tal vez más sencillos de espantar, que eso la verdad es que yo lo pongo en duda, pero bueno, eh, y él toma diferentes formas para poder asustarlos, porque el hecho de asustarlos parece que es como ponerle sal a la carnita para que le sepa más rico cuando se los come. Así en un resumen. Que eso es algo que yo, bueno, por más que viera las películas, la verdad es que yo no entendía por qué se come solo los chiquitos. Y que eso no es del todo correcto, porque al final también podemos ver que hay otros personajes adultos a los que también se los lleva, pero bueno, su punto principal o lo que más atrae es a los niños. El asunto con perdón, con Pennywise es que obviamente una de las formas que él toma, que es como más llamativa para los niños, es un payaso. Ahí no ataca tanto la parte del miedo, sino más bien como la confianza, porque es hasta cierto punto y para muchos niños, porque por lo menos para mí, en mi recuerdo de infancia, odié siempre a los payasos y me parecía lo más creepy del mundo, pero para norma general los payasos es algo que llama la atención de un niño y le genera como cierta confianza, porque obviamente lo relacionan con cosas positivas, con cosas bonitas. Y de hecho, en varias partes del libro, o incluso creo que la película, cada vez que él aparece, o unas veces que él aparece en su forma de payaso, eh, tiene como ese, hasta casi que el sonido o los aromas de una feria, que el algodón de azúcar, que las palomitas de maíz. Obviamente eso va a traer a un niño y le va a generar hasta cierto punto una confianza para acercarse y en ese momento obviamente pues él aprovecha y ya sabemos lo que pasa, ¿verdad? Eh, pero me encantó poder descubrir a través del libro que va muchísimo más allá de simplemente una forma de payaso, que incluso a estos niños, a los perdedores, se les aparece de distintas formas, dependiendo obviamente de sus propios temores. Por ejemplo, Eddie, que era, como les digo, el enfermizo, que le tenía como ese pavor a todo lo que pudiera despertar en él algún tipo de enfermedad, a los gérmenes, virus, se le aparece de una forma como un leproso. A Bill en ciertos momentos como su propio hermano, digamos, que digo, obviamente para él fue un punto quiebre cuando perdió a Georgie, siempre como con ese sentimiento de culpabilidad, eh, que durante toda la historia, bueno, es como el motor para él, aparte del apoyo de sus amigos, para poder enfrentarse a It. Y bueno, para no hacerles como tantos spoilers del libro en sí, porque en las películas pues se veía bastantillo, digamos, eh, a todos les aparece de una forma diferente y incluso en las películas creo que hay unos que no tienen nada que ver con el libro. Por ejemplo, a Stan, que si no me equivoco, en la primera película aparece como un cuadro ahí, como parece el de la monja de las del Conjuro. En el libro no tiene nada que ver. Sí puedo entender, em, tal vez porque a la hora de adaptarlas, obviamente cambian un poco estas cosas, porque posiblemente las cosas que a un niño en los 80 le provocaban mucho temor, a estas alturas de la vida creo que no tendrían el mismo impacto. Entonces pues es bastante entendible que se cambiaran ciertas cosas para adaptarlo más obviamente a nuestros tiempos y hacer la película un poco más creepy en ese sentido. Am, Al final para mí de verdad es una historia que va muchísimo más allá de una novela de terror. Como les dije al principio, toca muchísimos temas muy fuertes. Hay escenas sumamente fuertes. De hecho, hay algunas que yo en ciertos momentos me dije definitivamente King es un genio. En otras me quedaba un poco espantada y yo definitivamente King estaba abusando de las drogas en ese momento. Y que es un hecho. Y en otros eh, simplemente uno le quiere explotar la cabeza. Algo que rescate que me gustó muchísimo fue la forma de la narrativa, más al final, que va como entrelazando las historias del pasado y el presente de los perdedores,
en cuestión de capítulos, tal vez terminando una parte de un capítulo que te está hablando de una situación específica en el presente y hace un flashback al pasado, pero la forma en que lo liga me pareció brillante. La verdad es que de todo lo que he leído, nunca, a pesar de que he leído bastantes libros en ese tipo de formato, por así decirlo, digamos, de casi como este tipo de flashback, nunca lo había visto de esta manera y eso me gustó muchísimo. Lo conecta de una manera sumamente precisa y casi que perfecta, o sea, eso me pareció genial. Creo que es una de las cosas que más me gustó, aparte obviamente el desarrollo de los personajes, son personajes, bueno, los perdedores son personajes que definitivamente se quedan con uno por mucho tiempo. Llegas a empatizar de una manera que de verdad te preocupas por ellos y hay ese sentimiento de angustia cuando se la están pasando mal. Eso es otra cosa que definitivamente te hace vivir la historia y disfrutarla muchísimo. Hay partes que obviamente, como les digo, son bastante duras de leer, eh, pero en resumen, definitivamente es un libro que se disfruta mucho, del cual increíblemente, aunque sea una historia de terror, eh, se aprende también, ¿por qué no? Y otra cosa que la verdad me gustó mucho fue ver la influencia que tuvo específicamente en este libro y por personas que se darán cuenta cuando lo lean, un Lovecraft en la vida de un Stephen King joven. Es bastante palpable. Los que hemos leído de Lovecraft y llegamos a Stephen King, se vuelve bastante palpable la influencia que este tuvo en King. Y eso es otra de las cosas que la verdad rescate y que me gustó muchísimo. Eh, Como les digo, la historia va muchísimo más allá de algo de terror. Hay momentos en los que de verdad uno dice, este chavalo se rayó a niveles impresionantes. ¿Qué más les puedo decir? La verdad es que se animen a leerlo, que no se intimiden por el tamaño del libro o porque sea sé que hay muchos que tal vez no les guste el género del terror y piensen que no sé, que no, les va a robar el sueño, la paz o lo que sea. Puede que sí, hay gente que sí, que la verdad que lo comentaba con una compañera que me decía que hubo partes que tuvo que cerrar el libro e irse ahí como a hacer otras cosas como para olvidarse de la escena. Yo es que la verdad soy muy poco impresionable, me cuesta y me gustaría poder serlo más, pero bueno, a pesar de eso sí les puedo decir que hay escenas que impactan, pero es más como la enseñanza y enfrentarse también como a partes que son al final realistas, que son cosas en las que nos tenemos que enfrentar en el día a día, como el bullying, el racismo, la homofobia, eh, relaciones dañinas, incluso con seres cercanos, seres queridos, que al final de cuentas en algún momento tenemos que ponerles un alto y alejarnos por nuestra propia salud mental y prácticamente, bueno, física también. Eh, Así que bueno, la verdad es que lo recomiendo muchísimo. Es un buen momento para leerlo. En algún punto me encantaría hacer el maratón de la miniserie y las dos nuevas películas y ya con la información del libro. Eh, no se queden solamente con lo que ven en las películas. Obviamente en el libro se profundiza muchísimo más en cada personaje, en sus vidas también como adultos, como niños, en su familia, en su entorno y pues obviamente en It, que como les digo es muchísimo más que un payaso bastante creepy. Toma muchísimas otras formas, explica muy bien de dónde viene, por qué está aquí, por qué hace lo que hace. Eh, de hecho hay uno que por ahí que me acuerdo cuando lo estaba leyendo que alguien me mencionó algo de una tortuga y yo me quedé como, ah, una tortuga aquí metida, o sea, qué diantres. Y bueno, cuando llegué a esa parte, que está bien al final, para aquello, para que no se desesperen, porque la verdad es que para mí era un poco desesperante, cuando Stan hizo un comentario sobre la tortuga, y yo seguía leyendo y seguía leyendo y seguía leyendo, y yo, ¿en qué momento van a explicar lo de la bendita tortuga? Está bien al final, para que sepan. Y eso la verdad es que me pareció bastante interesante y un poco hasta cómico, podría decir. Y bueno, yo creo que eso sería, como les digo, espero que lo lean, que lo disfruten.
después hacen el maratón, si no las han visto o si las quieren ver de nuevo, ya con la información completa del libro. La verdad es que ahí cualquier hueco de información que haya quedado después de ver las películas, obviamente el libro les va a dejar todo bien claro. Yo no sentí gran diferencia entre ver primero ciertas películas, unas partes de las películas y después el libro. Siento que las dos aportan muchísimo y obviamente me quedo con el libro, por supuesto. Eso no hay ninguna duda, pero es un buen complemento. Así que les dejo por ahí la recomendación y espero volver a verlos durante el mes para contarles, porque ahí estoy con otros libros también, una temática similar, y dependiendo de cómo me vaya, entonces ahí yo les estaré contando qué tal esos libros. Espero que les haya gustado, que hayan disfrutado y más que todo que se animen a seguir leyendo. Y yo los veo en el siguiente video. Adiós.